Imagina el olor. Pólvora, humo de madera quemada, algo metálico que se te pega a la garganta. Es 29 de mayo de 1453, las 4 o 5 de la madrugada, y Constantinopla huele a incendio y a miedo. Por las calles corre un hombre con la ropa destrozada, sin corona, sin manto de púrpura, sin nada que lo distinga de cualquier soldado raso. Solo lleva unas calzas carmesí en los pies. A su alrededor, unos 10.000 defensores intentan frenar a 80.000 otomanos. Las murallas que habían aguantado 1000 años, piensa en eso, acaban de reventar bajo los cañonazos. Ese hombre se llama Constantino XI Paleólogo. Es el último emperador del Imperio Bizantino. Su cuerpo no se encontrará jamás. Bueno, vale, me dirás, otro imperio que cae, otra batalla épica, otra historia triste. ¿Y qué? Pues mira, lo que me voló la cabeza cuando empecé a leer sobre esto es una coincidencia que parece inventada. El primer emperador que fundó Constantinopla se llamaba Constantino. Y el último que murió defendiéndola también se llamaba Constantino. La madre del primero, Helena. La madre del último, Helena. 94 emperadores, 1123 años de historia, y el nombre de pila abre y cierra el libro. Como si alguien hubiera escrito un guión circular y el guionista tuviera un sentido del humor bastante oscuro. Vamos a volver a esa escena, a esas calzas carmesí, al final del vídeo. Pero antes necesitamos entender cómo se llega ahí. Cómo un imperio sobrevive a la peste, a la invasión árabe, a las cruzadas, a decenas de golpes de palacio, y al final no lo derriba un enemigo exterior, sino algo que llevaba dentro desde el principio. ¿Qué era ese algo? Aguanta, que vamos paso a paso. Todo arranca en el año 312. El Imperio Romano es un desastre. 4, 5 aspirantes al trono peleándose entre sí, matándose entre sí, las típicas cosas de familia en la Roma tardía. Y uno de ellos, Constantino, está a punto de jugársela en una batalla decisiva junto al puente Milvio a las puertas de Roma. La noche antes tiene un sueño o una visión, según a quien le preguntes. Se le aparece Cristo y le muestra un estandarte con la inscripción: «Con este signo vencerás». ¿Fue un sueño de verdad? ¿Lo inventó después para justificarse? Da un poco igual. Constantino ganó la batalla, se hizo con el poder absoluto y tomó una decisión que cambió todo. Legalizó el cristianismo y lo puso bajo la protección directa del Estado. No lo declaró religión oficial, eso lo hará Teodosio medio siglo después, pero le abrió la puerta de par en par. Antes de Constantino, los romanos creían en Júpiter, Marte, Venus y compañía, pero esos dioses eran más bien decorativos. Les hacías un sacrificio cuando necesitabas algo, como quien enciende una vela, y el resto del tiempo no te condicionaban la vida. El cristianismo era otra cosa. El cristianismo te decía cómo vivir, qué comer, con quién acostarte, qué pensar los domingos. Iba a meterse en cada rincón de la existencia durante los siguientes 1500 años. En 325, Constantino convoca el primer concilio ecuménico en Nicea. 300 obispos reunidos para resolver una pregunta que hoy suena abstracta, pero entonces era dinamita. ¿Jesucristo es Dios o es hombre? Un presbítero llamado Arrio defendía que Cristo fue creado por Dios, o sea, que era una criatura, no el creador. El concilio lo declaró herejía. Caso cerrado. Bueno, caso cerrado sobre el papel, porque el arrianismo va a perseguir al imperio durante siglos, como una de esas discusiones familiares que nunca se resuelven del todo. Y aquí viene un dato que a mí me parece clave. De las provincias occidentales, Roma, Milán, la Galia, solo acudieron 10 de los 300 obispos. 10. Oriente y Occidente ya hablaban idiomas distintos, latín contra griego. Vivían a ritmos distintos, tenían problemas distintos. La fractura ya estaba ahí, solo que nadie le había puesto nombre. Año 330. Constantino hace algo drástico. Traslada la capital a una ciudad llamada Bizancio, plantada en la orilla del Bósforo. Ubicación genial, por cierto. Un lado mira al Mar Negro, el otro al Mediterráneo, y estás justo en el cruce de las rutas comerciales entre Europa y Asia.
Algo así como si hoy pusieras tu capital encima de un aeropuerto internacional con puerto de carga incluido. Ah, y detalle importante, quedaba lejos de los bárbaros que ya estaban destrozando la mitad occidental del imperio. La ciudad pasó a llamarse Constantinopla, y así nació lo que nosotros llamamos Bizancio. Aunque, y esto me encanta, sus habitantes jamás se llamaron a sí mismos bizantinos. Se llamaban romanos, porque para ellos el imperio romano no había caído, estaban viviéndolo. La palabra Bizancio la inventó un historiador alemán llamado Hieronymus Wolff en 1557, un siglo después de que el imperio dejara de existir. Es como si dentro de 500 años alguien decidiera que España en realidad se llamaba Iberonia y todo el mundo lo aceptara. Raro, ¿no? Constantino se bautizó el 22 de mayo de 337, en su lecho de muerte. Llevaba 25 años imponiendo el cristianismo y se bautizó el último día. ¿Por qué? Porque al parecer quería irse de este mundo con todos los pecados perdonados de golpe. Un paquete completo, sin letra pequeña. Y pecados tenía unos cuantos, entre ellos haber ordenado la ejecución de su propio hijo. Una combinación muy bizantina, fe sincera y sangre en las manos. En 395, Teodosio el Grande, último emperador que gobernó las dos mitades, dividió el imperio entre sus dos hijos. Al mayor, Arcadio, no le tocó Roma, le tocó Constantinopla. El centro de gravedad se había movido al este y ya no iba a volver. Las dos mitades compartían sistema legal, acuñaban monedas con los retratos de ambos emperadores, pero tenían ejércitos distintos y unas relaciones que, bueno, tirantes es quedarse muy corto. Occidente exigía la devolución de una región llamada Ilírico. Oriente se negaba. Los favoritos de cada corte tramaban contra los del otro bando. Y ahí empieza una maniobra que define a Bizancio mejor que cualquier definición de manual. El germano Estilicón, el hombre fuerte de Roma, pactó con Alarico, el caudillo visigodo. Tú presiona a Constantinopla y luego ya nos repartimos el pastel. Alarico se plantó ante las murallas, cobró un rescate y se largó. Pero no a su casa, se fue a saquear Grecia. Y luego giró hacia Roma. Y aquí viene lo bueno. Cuando Alarico fue rodeado y estaban a punto de liquidarlo, ¿sabes quién pidió que lo perdonaran? Constantinopla. ¿Por qué? Porque Alarico ya estaba operando en territorio occidental. Que se las arreglen ellos, que les dé dolor de cabeza a los de Roma. Nosotros aquí estamos bien. Esa mentalidad, calculadora, fría, con una sonrisa diplomática mientras el vecino se incendia, la van a llamar astucia bizantina. Y no va a desaparecer en 1123 años. Pero la pregunta que me ronda desde que empecé a investigar es esta. ¿Cómo aguanta más de un milenio un imperio donde cada cual mira solo por lo suyo? Donde el emperador ejecuta a su hijo, el patriarca conspira contra el emperador y el general pacta con el enemigo a espaldas de todos. La respuesta, creo, tiene que ver con algo que pasa en los siguientes 100 años, con unos emperadores que nadie recuerda, pero que pusieron los cimientos de todo. Vamos a eso. Decíamos que Bizancio aguantó 1000 años con emperadores que se traicionaban entre sí, patriarcas que conspiraban y generales que pactaban con el enemigo. ¿Cómo? Pues paradójicamente, gracias a un siglo de emperadores flojos. Porque fueron ellos los que nadie recuerda, los mediocres, los que gobernaban desde detrás de una cortina, quienes montaron la maquinaria que luego funcionaría casi sola. Empecemos por Arcadio Flavio. Arcadio fue el primer emperador de la parte oriental tras la división, y no era precisamente un genio de la política. Gobernaron por él los que le rodeaban, primero un prefecto llamado Rufino, luego un par de eunucos, luego su mujer Eudoxia. Uno de esos eunucos, se llamaba Eutropio, llegó a ponerse la toga imperial, la toga, o sea, se vistió de emperador. Lo ejecutaron, claro, pero el hecho de que un eunuco se atreviera a tanto ya te dice algo sobre quién mandaba y quién no. Luego vino Gainas, un jefe militar godo que pensó, si los bárbaros están gobernando Roma, ¿por qué no voy a gobernar yo Constantinopla?
Lo aplastaron. Y después de ese susto, Arcadio hizo algo que va a marcar toda la historia del imperio. Creó una guardia personal, el cuerpo de los arcadianos. A partir de entonces, cada emperador tendrá su propio escuadrón de leales. O de supuestamente leales, que eso es otra cosa. Un apunte sobre cómo funcionaba la diplomacia en aquella época. Cuando una horda bárbara se acercaba a las murallas, muchas veces ni siquiera hacía falta pelear. Se les pagaba una cantidad, algo así como la renta anual de una finca grande, y se iban. Para el imperio, eso era calderilla. Para los bárbaros, una fortuna. Negocio redondo para todos. Bueno, para todos menos para el orgullo. Pero bajo Arcadio pasó algo que me parece más gordo que cualquier batalla. El patriarca Juan Crisóstomo, un tipo de fe encendida, predicador brillante, lengua afilada, empezó a criticar a la emperatriz Eudoxia desde el púlpito. Le echaba en cara su lujo, sus banquetes, los rumores sobre su vida privada. Y ella, para provocarlo, se hizo levantar una estatua de plata justo al lado de la iglesia de Santa Sofía. No la que conocemos hoy, esa la construirá Justiniano un siglo después. Crisóstomo iba y se plantaba al pie de esa estatua a soltar sus sermones. La estatua reluciendo al sol, el patriarca gritando contra la vanidad, la gente arremolinada. El final era cantado, lo desterraron, murió en el exilio. Pero la pregunta que dejó flotando, ¿quién tiene más poder, el emperador o el patriarca? No murió con él. Esa pregunta va a volver una y otra vez a lo largo de 1000 años. Cada vez que creas que ya está resuelta, alguien la reabrirá. El hijo de Arcadio se llamaba Teodosio II y resultó bastante más listo que su padre. Aunque lo de listo hay que matizarlo. Subió al trono siendo un crío, ¿y sabes quién lo tutoreó? El Shah persa Yazdegerd, el Shah de Persia, el enemigo número 1 del imperio cuidando al emperador del imperio. Suena a broma, pero funcionó. Mientras la relación personal aguantó, la frontera oriental estuvo tranquila. Una paz basada en algo tan frágil como que dos personas se caigan bien. Teodosio hizo 3 cosas que van a resonar durante siglos, y quiero detenerme en cada una. La primera, fundó cátedras universitarias en Constantinopla, y la lengua de enseñanza era el griego, no el latín. Parece un detalle burocrático, pero es una declaración de independencia cultural. Oriente dejó de mirar a Roma como referencia intelectual. Tenía su propia lengua, su propia tradición, sus propios pensadores. A partir de ahí, el latín en Constantinopla fue como el francés en la diplomacia del siglo XIX. Lo usabas cuando tocaba, pero no era tuyo. La segunda, compiló el Código Teodosiano. 16 libros de leyes. ¿Qué pasa si matas a alguien? ¿Y si robas una oveja? ¿Y si robas oro? ¿Es lo mismo robar una oveja que robar oro? Pues no, y aquí te explicamos por qué. ¿Y cuántos latigazos te llevas en cada caso? Los reinos bárbaros que se estaban repartiendo la mitad occidental no tenían nada parecido. Los godos, los francos, los vándalos, podían conquistar provincias enteras, pero no sabían organizar un juicio. Así que copiaron el código bizantino, lo adaptaron, lo simplificaron, a veces lo estropearon, pero la base era esa. Las leyes de media Europa nacieron en Constantinopla. La tercera cosa es más física. En 447, un terremoto monstruoso sacudió la ciudad y derribó 57 torres de las murallas. Teodosio las reconstruyó, pero no iguales. Levantó un sistema nuevo con 92 torres, foso doble, muralla interior y exterior. Lo último en tecnología defensiva. Esas murallas van a resistir 10 siglos. Van a aguantar a los ávaros, a los árabes, a los búlgaros, a los rus. Solo caerán ante los cañones otomanos en 1453. Esos cañonazos que oímos al principio del video. Después de Teodosio viene Marciano Flavio, y Marciano hizo una cosa que parece menor pero que cambió las reglas del juego para siempre. Fue el primer emperador bizantino al que coronó un patriarca. Piensa en lo que eso significa. Antes,
Un emperador era un tipo que llegaba al trono por la fuerza, por herencia o por intriga, y todos lo sabían. A partir de Marciano, la ceremonia decía otra cosa. Este hombre gobierna porque Dios lo quiere. Tócalo y tocas a Dios. Ese truco, legitimidad divina, lo llaman los historiadores, lo van a copiar después todos los reyes de Europa. Todos, desde Carlomagno hasta los Borbones. Marciano también prohibió la venta de cargos públicos. Se prohibirá muchas veces más, y los cargos se seguirán vendiendo, siempre. Perdonó las deudas de la población y la hacienda no se hundió, lo cual dice bastante sobre lo abultadas que estaban las arcas. El cronista Teófanes escribió que fueron tiempos dorados por la bondad del rey. Bueno, tiempos dorados, hasta que una mujer despechada decidió cambiar la historia con un anillo. Honoria era hermana del emperador occidental Valentiniano, una mujer joven, inquieta, con ganas de vivir, y a la que su hermano tenía encerrada en la corte como una pieza decorativa. Honoria se acostó con un funcionario del palacio. Se quedó embarazada. Al funcionario lo ejecutaron. A ella la mandaron a Constantinopla, lejos de Roma, lejos de todo. Castigo y olvido. ¿Y qué hizo Honoria? Se quitó el anillo y se lo envió a Atila. A Atila, el caudillo de los hunos, el tipo al que llamaban el azote de Dios, con un mensaje que venía a decir: «Cásate conmigo, derroca a mi hermano, reinemos juntos». Atila recibió el anillo en 451 e invadió el Imperio Romano de Occidente. Roma pidió socorro a Constantinopla. La ayuda que llegó fue mínima. ¿Te acuerdas de aquella astucia bizantina que mencionamos antes? Que se las apañe Occidente, nosotros miramos. Lo que al final frenó a Atila no fueron las legiones, fue la peste. Le daba más miedo morir de fiebre que en combate. Se retiró. 2 años después murió, según la versión más extendida, de una hemorragia nasal la noche de su boda. Constantinopla respiró. Occidente no tanto. En septiembre de 476, la fecha que aparece en todos los libros de texto, un jefe militar bárbaro llamado Odoacro depuso al último emperador occidental. Se llamaba Rómulo Augustulo. El nombre suena a chiste cruel, el pequeño Augusto. Odoacro no se proclamó emperador. Le escribió una carta a Zenón, el emperador bizantino. Rómulo ha abdicado. Yo controlo Italia. Reconóceme como patricio. Zenón dijo que sí. Los símbolos imperiales, el manto, la diadema, viajaron a Constantinopla. Para nosotros, esa es la caída del Imperio Romano. Lo estudiamos en el colegio, lo marcamos con rotulador en la línea del tiempo. Para Zenón fue un trámite administrativo, un pedazo de territorio que se había perdido y que, cuando las cosas mejoraran, se recuperaría. Adelanto, lo van a recuperar, pero el precio será tan alto que a veces me pregunto si mereció la pena. Y con esa pregunta en el aire, entra en escena un hombre que va a intentar pegarlo todo de nuevo. Un hombre nacido en una aldea de campesinos en la actual Macedonia del Norte, que hablaba latín con acento y que llegará a ser el emperador más ambicioso y más destructivo de toda la historia bizantina, Justiniano. Un campesino de una aldea perdida en lo que hoy es Macedonia del Norte. Hablaba latín con acento, griego regular, y llegó al trono en 527 con una idea que cualquier consejero sensato habría descartado al instante: recuperar todos los territorios del viejo Imperio Romano. Todos. Del estrecho de Gibraltar al Éufrates, de Hispania al norte de África. Justiniano tenía 45 años cuando se coronó. Ya no era joven, y lo que proponía era, con perdón, una locura. Lo más raro es que casi lo consiguió. Pero antes de hablar de conquistas, necesito que conozcas a su herramienta principal, un general llamado Belisario, tracio, de origen humilde, compañero de armas del emperador desde los tiempos en que ninguno de los dos era nadie. Belisario tenía una cualidad que escasea en los militares de cualquier época: sabía cuándo no pelear. Y eso, como vamos a ver, le salvó la vida más de una vez. En 530, Belisario se estrenó en la batalla de Dara, junto a la frontera persa,
25.000 hombres contra 50.000. 2-1 en contra. Lo normal habría sido retirarse o negociar. Belisario colocó la infantería en el centro, la caballería en los flancos y escondió 300 guerreros érulos, mercenarios germanos, gente dura, detrás de un terraplén. Los persas cargaron con su caballería pesada, los sabarán, jinetes blindados de pies a cabeza con lanzas de 3 metros que cargaban en formación cerrada. Se estrellaron contra el ala izquierda bizantina, que empezó a ceder. Y justo cuando parecía que la línea se rompía, los érulos les cayeron por la espalda y un contingente de unos por el costado. Los persas se desordenaron, entraron en pánico, huyeron. Primera victoria romana sobre los persas en mucho tiempo. Bien, victoria bonita, pero la siguiente batalla, Calínico, fue un desastre y me interesa más porque explica mejor a Belisario. Sus subordinados lo presionaron para atacar a un ejército persa que se retiraba. Belisario no quería. Sabía que perseguir a un enemigo que se retira ordenadamente es una de las formas más tontas de perder una batalla. Pero sus oficiales insistieron. Los aliados árabes del desierto querían botín y al final cedió. Los árabes salieron corriendo al primer contacto serio. La caballería persa se dio la vuelta y arrolló toda la línea. Masacre. A Belisario lo llamaron de vuelta a Constantinopla, y allí estaba, seguramente amargado, cuando en 532 estalló algo que cambió el rumbo de todo. ¿Sabes lo que eran las facciones del hipódromo? Piensa en los ultras de un estadio de fútbol, pero con poder político real. Los azules representaban a la aristocracia, los verdes a los comerciantes. Cada facción controlaba barrios enteros de Constantinopla, tenía sus propias milicias armadas, sus líderes, sus redes de influencia. Normalmente se odiaban entre sí. Pero en enero de 532, las dos facciones se unieron contra Justiniano. El grito era «Nicá», «Vence», y lo que empezó como una protesta en las gradas del hipódromo degeneró en 5 días de caos absoluto. Incendios por toda la ciudad, barricadas. La muchedumbre proclamó un nuevo emperador, un senador llamado Hipatio. Justiniano estaba en palacio, haciendo las maletas, literalmente. Tenía los barcos preparados para huir por el Bósforo. Y entonces habló Teodora. Teodora era su esposa. Había sido actriz de circo, o algo menos respetable, según las fuentes, antes de casarse con el emperador. Justiniano había tenido que cambiar la ley para poder casarse con ella, porque un senador no podía desposar a una mujer del teatro. Teodora se plantó delante del Consejo de Ministros y dijo algo que a mí, cada vez que lo leo, me pone los pelos de punta. Parafraseo. El que ha nacido emperador no puede sobrevivir a la pérdida del imperio. Si queréis huir, huid. Yo me quedo. La púrpura imperial es un buen sudario. Justiniano se quedó. Belisario reunió a sus bucelarios, un regimiento personal de veteranos endurecidos, y entró en el hipódromo. Lo que pasó dentro no fue una batalla, fue una carnicería. 30.000 muertos, según las estimaciones, 1 de cada 20 habitantes de la ciudad. El hipódromo quedó como un matadero. A partir de ahí, Justiniano gobernó sin oposición interna y giró la mirada hacia el oeste. La campaña de África es de esas historias que, si las leyeras en una novela, dirías, esto se lo ha inventado el autor. 533. 17.000 soldados embarcados en 600 naves, rumbo al norte de África, contra el reino vándalo. Los vándalos llevaban un siglo allí. Habían saqueado Roma en 455. Siglos después, de su nombre saldrá la palabra vandalismo. Tenían flota, ejército, fortalezas. Belisario los liquidó en 6 meses, prácticamente sin bajas propias. ¿Cómo? Disciplina. Una disciplina casi maniática. Cuando 2 mercenarios hunos mataron a un compañero durante una borrachera en una escala del viaje, Belisario los ahorcó delante de toda la flota. Cuando pilló a soldados robando fruta a campesinos locales, los castigó en público. El mensaje era, somos romanos, no saqueadores. Y la población local se lo creyó. Se pasaron al bando de Belisario. El rey vándalo Gelimer huyó a las montañas del interior, aguantó 3 meses y al final se entregó.
Dicen que al ver la corte de Justiniano, donde lo llevaron como prisionero, murmuraba una y otra vez las palabras del Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. No sé si es verdad, pero si lo es, tiene gracia. Y ahora viene la parte que a mí me tiene enganchado: Italia. Belisario desembarcó en la península con 8.000 soldados. 8.000. Los ostrogodos que controlaban Italia podían reunir 4 veces más. Tomó Nápoles. Entró en Roma. Los godos la abandonaron sin pelear, lo cual dice bastante sobre su moral. Pero una cosa es entrar en Roma y otra defenderla. Las murallas aurelianas tenían 19 kilómetros de perímetro. 19. Imagina, el recorrido completo de la M30 de Madrid, más o menos, pero en muralla de piedra del siglo III, medio en ruinas. Y tú tienes 8.000 tipos para cubrirla. El rey godo Vítiges apareció con 30.000 guerreros. Se plantó delante de las puertas. Y empezó un asedio que duró 1 año y 9 días. Quiero quedarme en este asedio un rato, porque dice más sobre Belisario que cualquier biografía. Belisario peleaba en primera línea, no desde una tienda de mando con mapas y copas de vino, en las murallas, con el polvo y la sangre. Hay un episodio que me parece fantástico. Volvía de una salida, cubierto de mugre de pies a cabeza, y los defensores de una de las puertas no lo reconocieron, no lo dejaron entrar. El general al mando del ejército, aporreando su propia puerta, organizó 67 salidas con arqueros montados, casi todas exitosas. Los godos no entendían cómo un ejército tan pequeño podía ser tan agresivo. El hambre llegó. Sacrificaban las mulas del ejército para hacer embutido. La población se alimentaba de hierbas. Los senadores romanos, que semanas antes organizaban banquetes, ahora mendigaban pan. Y la gente le suplicaba a Belisario: da una batalla decisiva, acaba con esto de una vez. Belisario se negó. Les dijo algo que, para mí, es una de las mejores frases militares de la historia: os comportáis como quien juega a los dados y quiere apostarlo todo a una tirada. Yo no elijo el camino más corto cuando hay uno mejor. Los refuerzos llegaron, el asedio se levantó. En 540 Belisario marchó sobre Rávena, la capital goda, y la tomó con un truco digno de una película de espías. La nobleza goda le ofreció proclamarse emperador de Occidente. Belisario fingió que aceptaba. Los godos abrieron las puertas, y Belisario no cumplió. Era leal a Justiniano. Los godos se sintieron estafados, claro, pero el Mediterráneo volvía a ser, después de un siglo, un lago romano. En 12 años, Justiniano recuperó el norte de África, Italia y un trozo del sureste de la península ibérica, la provincia de España, con capital en lo que hoy es Cartagena, que se mantuvo bizantina más de 70 años. Se redactó el Código de Justiniano, que sigue siendo la base de la jurisprudencia en medio mundo. Se creó el cargo de defensor de la ciudad, un funcionario al que podías acudir si el gobernador local te extorsionaba. Se levantó Santa Sofía, que sigue en pie. Siglos después la veremos convertida en mezquita, luego en museo, luego otra vez en mezquita. Pero aquí la pregunta que dejamos en el aire hace un rato: ¿mereció la pena? En 541 cayó sobre el imperio la primera pandemia de peste bubónica documentada en la historia. La llaman la peste de Justiniano. En el punto más negro, morían 10.000 personas al día en Constantinopla. Al día, 10.000. Para ponerlo en perspectiva, es como si cada mañana desapareciera un pueblo entero del tamaño de Ronda o Teruel. 1/3 de la población del imperio murió. Las arcas se vaciaron, los ejércitos se desangraron, y todo lo que Belisario había conquistado con tanto esfuerzo, con tanta sangre, con tanta astucia, se va a perder en el reinado siguiente. Todo. Justiniano murió en 565, viejo, solo y con el imperio más grande que había tenido en siglos. Pero era un gigante con los huesos huecos. Lo que le pasa a un imperio así cuando el suelo se mueve, eso lo vamos a ver ahora. Oye, antes de seguir, un segundo. Si Justiniano y Belisario te han enganchado tanto como a mí, dale al like.
Y si acabas de caer aquí y todavía no estás suscrito, botón de suscribirse y la campanita, que vienen muchos más vídeos así. Y ahora una pregunta que me ronda. Belisario reconquistó medio Mediterráneo, África, Italia, parte de Hispania, y Justiniano lo recompensó con sospechas, desconfianza y, según algunas fuentes, lo dejó morir en la miseria. ¿Creéis que Belisario debería haber aceptado la oferta de los godos y haberse proclamado emperador de Occidente? ¿O hizo bien en ser leal? Dejadlo en los comentarios porque me interesa mucho lo que penséis. Venga, seguimos, porque lo que viene después de Justiniano es un desastre. Hay una idea que mucha gente tiene sobre los imperios. Caen de golpe. Un día están ahí, al siguiente no, como un edificio que se desploma. Pero Bizancio, después de Justiniano, no se desplomó, se pudrió. Por dentro, por fuera, desde arriba y desde abajo, durante décadas, con una lentitud que da casi más angustia que un colapso rápido. El sobrino de Justiniano, Justino II, heredó el trono y en 12 años destrozó todo lo que su tío había construido. Se negó a pagar tributo a los ávaros, aparecieron armados en la frontera, les mandó herraduras a los pechenegos como regalo diplomático en vez de oro. Las incursiones se multiplicaron. Atacó Persia porque le pareció que podía ganar. Perdió. Para 569, los lombardos habían ocupado media Italia. Esa Italia que Belisario había reconquistado a costa de tanta sangre, tanta peste, tantas mulas convertidas en embutido. Y lo que vino después fue peor. El emperador Mauricio se negó a pagar el rescate por 12.000 de sus propios soldados capturados por los ávaros. 12.000 hombres esperando que su emperador los salvara. Los ávaros los degollaron a todos. En Constantinopla, mientras tanto, estalló una hambruna. Mauricio tenía graneros llenos, graneros del Estado, reservas para emergencias, y no los abrió. Otras 12.000 personas murieron. Lo mataron en un motín y nadie lloró mucho. El que subió al trono después se llamaba Focas, y los cronistas de la época, que no solían ser blandos con nadie, lo describieron como un bruto integral. Focas exterminó a la familia de Mauricio, lanzó una campaña de terror contra las élites y tuvo una idea diplomática genial. Envió como embajador ante el Shah persa al tipo que había asesinado al emperador anterior. Al Shah le pareció, con razón, una falta de respeto descomunal. Los persas invadieron Armenia, Siria, Palestina, Egipto, el granero del imperio, las provincias más ricas, las que pagaban los impuestos que mantenían todo en pie. En 610, un barco llegó a Constantinopla desde Cartago. A bordo venía Heraclio, hijo del exarca de África. Tomó la ciudad casi sin resistencia. Encontraron a Focas en su palacio, rodeado de concubinas. Lo que vino a continuación es uno de esos diálogos que suenan a inventados, pero que recogen varias fuentes. Heraclio lo miró y le dijo: ¿Así es como reinabas? Focas contestó: Inténtalo tú mejor. Le cortaron la cabeza. Heraclio se sentó en el trono de un imperio que ya casi no existía. Los eslavos y los ávaros habían tomado todos los Balcanes. Los persas controlaban Anatolia, Siria, Palestina, Egipto. Bizancio no tenía pan, no tenía dinero, no tenía ejército digno de ese nombre. Heraclio, que no era tonto, propuso algo lógico. Vámonos a Cartago, reconstruyamos desde allí. Y aquí vuelve a aparecer ese pulso entre emperador y patriarca que viene desde los tiempos de Crisóstomo y Eudoxia. El patriarca Sergio se plantó delante de Heraclio y le dijo: Si te vas, habrá un levantamiento. ¿Eres emperador de Constantinopla o no eres nada? Y la iglesia hizo algo que no había hecho nunca. Donó sus joyas, su oro, su plata para financiar un ejército nuevo. Fundieron cálices, crucifijos, candelabros. Primera alianza real entre el altar y el trono en Bizancio. No será la última. Lo que Heraclio consiguió a continuación es, para mí, una de las mayores hazañas militares de la antigüedad tardía. Con ese ejército improvisado armó una flota, rodeó a los persas por mar, desembarcó en Cilicia, en su retaguardia profunda, y los destrozó. 5 años después repitió la jugada, pero por el Cáucaso. Cruzó montañas, se metió en el corazón de Persia
y en 627 destrozó al ejército persa en la batalla de Nínive. Meses después, el hijo del Shah derrocó a su padre y firmó la paz. Todos los territorios perdidos fueron devueltos. Bizancio resurgió de la nada. Un detalle que a veces se pasa por alto: el ejército de Heraclio marchaba con iconos de Cristo y de la Virgen María en las primeras filas. Llevaban las imágenes sagradas como estandartes de guerra. Fue la primera guerra de religión de la historia cristiana. Acuérdate de esto, porque dentro de un par de párrafos va a adquirir un matiz bastante irónico. La euforia no duró. Y ahora viene la parte del video donde la historia se acelera tanto que cuesta seguirle el paso. A finales de los años 620, en una península que Roma y Bizancio habían ignorado durante siglos, Arabia, un hombre llamado Mahoma unificó las tribus del desierto bajo una fe nueva. En 632 murió. 2 años después, los ejércitos árabes irrumpieron en el Levante. En 636, junto al río Yarmouk, aplastaron a 40.000 bizantinos. 637. Cayó Jerusalén. El patriarca Sofronio entregó las llaves de la ciudad llorando. 638. Cayó Antioquía. Para 641, el mismo año en que murió Heraclio, los árabes habían tomado prácticamente todo lo que él había recuperado con tanto sacrificio. Piensa en eso un segundo. Todo. La campaña de Persia, las joyas de la iglesia fundidas, los años de montaña y desierto, borrado en menos de una década por un ejército que salió de un sitio donde nadie miraba. Los árabes no se detuvieron. Conquistaron Persia entera, barrieron el norte de África, cruzaron a Hispania, llegaron al sur de Francia. Solo los frenaron en la batalla de Poitiers en 732, aunque sus incursiones alcanzaron Narbona. Medio mundo conocido cambió de manos en 100 años. Y Bizancio, que 5 párrafos atrás parecía muerta, se encogió a Anatolia y unos pedazos dispersos de los Balcanes. Aquí un paréntesis, porque hay una pregunta que a estas alturas del vídeo seguro que ya te has hecho. ¿Cómo es posible que un imperio de 1000 años, con murallas inexpugnables, con el ejército más profesional de su época, con una red diplomática que no tenía rival, cómo es posible que no pudiera frenar a unos jinetes del desierto? La respuesta completa es larga, pero el resumen corto. Bizancio estaba destrozada por las guerras persas. Los árabes pillaron al imperio en el peor momento posible. Lo que salvó a Constantinopla fue un arma secreta: el fuego griego. Una mezcla incendiaria, probablemente a base de petróleo, resina y cal viva, aunque nadie lo sabe seguro. Se lanzaba mediante sifones de bronce montados en las proas de los barcos. Lo lanzabas y ardía. Sobre madera, sobre tela, sobre metal, sobre el agua. Ardía sobre el agua. Entre 674 y 678, los árabes volvieron cada verano a atacar Constantinopla por mar, y cada vez que su flota se acercaba, los barcos bizantinos escupían chorros de fuego líquido. La flota árabe se convirtió en una hoguera flotante. La fórmula del fuego griego era secreto de Estado, de los de verdad, de los que te costaban la vida si los compartías. Se perdió. A día de hoy no se ha podido reconstruir con certeza. Hay teorías, simulaciones, experimentos en universidades, pero nadie ha logrado replicar exactamente lo que hacían aquellos sifones en el siglo VII. Un secreto militar que lleva 1300 años guardado. Y ahora lo irónico. ¿Recuerdas los íconos que llevaba Heraclio como estandartes? ¿La primera guerra de religión? Pues un siglo después de Heraclio, el emperador que salvó Constantinopla de los árabes, León III el Isaurio, prohibió el culto a esos mismos íconos. 726. León III decreta que venerar imágenes es pecado. ¿Por qué? Bueno, uno de los mandamientos dice: no te harás imagen tallada, y la veneración popular se había salido de madre. La gente besaba los iconos, les rascaba la pintura con la uña y la mezclaban con el vino de la comunión. Usaban iconos como padrinos de bautizo. Había quien creía que un icono podía curar la lepra si lo frotabas contra la piel. A la élite militar, formada sobre todo por anatolios duros y pragmáticos, todo esto le parecía superstición pura. Y había un argumento más incómodo. El Islam prohíbe las imágenes y una parte de la corte pensaba que quizá los árabes ganaban batallas, entre otras cosas, porque su fe era más limpia, menos contaminada por la idolatría.
Lo que siguió fue una locura. A los defensores de los iconos les rompían las imágenes en la cabeza, los tiraban a fosas con fieras salvajes. Al patriarca que se opuso al decreto le arrancaron el cargo. Lo pasearon por las calles montado en un burro mientras la multitud le arrancaba mechones de la barba, y al final lo decapitaron. Más de 100 años duró la crisis iconoclasta. Partió el imperio en dos mitades que se odiaban, los que destruían los iconos y los que morían por defenderlos. Familias rotas, monasterios arrasados, generaciones enteras marcadas por una guerra que se libraba dentro de las iglesias, no en los campos de batalla. Y mientras Bizancio se desgarraba por saber si era lícito besar una imagen pintada sobre madera, en el norte se organizaban los búlgaros y en el oeste una nueva potencia crecía, los francos de Carlomagno. El mundo cambiaba a toda velocidad. Pero de los escombros de la iconoclasia saldrá algo que nadie esperaba, una dinastía que va a llevar al imperio a su mayor esplendor. Vamos a eso. Un tipo que limpia caballerizas. Eso era Basilio antes de ser emperador. Dormía en el establo, olía a estiércol, no tenía un céntimo. Alguien lo vio, alto, fuerte, con buena planta, y lo metió de mozo personal del emperador Miguel III. De mozo pasó a camarero de cámara, de camarero a favorito, de favorito a coemperador y de coemperador a asesino. Una noche de 867, Basilio entró en los aposentos de Miguel y lo despachó a espadazos. Se sentó en el trono manchado de sangre de su protector. Así empieza la dinastía macedonia, con un asesinato en pijama. Lo curioso es que Basilio I gobernó bastante mejor de lo que ese comienzo hacía presagiar, quizá porque venía de abajo y no tenía las fantasías grandiosas de los que nacen en palacio. Entendió algo que ningún emperador había querido aceptar desde Justiniano. El viejo imperio romano no iba a volver. Punto. Se acabó el sueño de recuperar Roma, África, Hispania. Lo que hay que hacer es defender lo que tenemos, Anatolia, los Balcanes, Constantinopla, y hacerlo funcionar. Firmó paz con los búlgaros, firmó paz con la Rus, publicó un compendio legal llamado el Proquirón, el primer texto que unificaba derecho civil, derecho procesal y derecho canónico en un solo volumen, y empezó a poner por escrito algo que hasta entonces era un tira y afloja informal. ¿Dónde termina el poder del emperador y dónde empieza el del patriarca? Esa pregunta que lanzó Crisóstomo en tiempos de Arcadio, ¿te acuerdas? Pues Basilio fue el primero que intentó ponerle límites legales. No lo resolvió, nadie lo resolverá nunca, pero al menos lo planteó con reglas escritas. Su hijo León VI tenía un apodo, el escritor en el trono. No era un guerrero, era un burócrata, y lo digo con respeto, porque lo que hizo como burócrata vale más que muchas batallas. León promulgó las basílicas, un reglamento económico que incluía algo que suena aburrido pero que cambiaba la vida real de la gente. Precios fijos de compra. El Estado decía, este año el trigo se compra a este precio, y ese precio no se mueve hasta el año que viene. Si eres campesino en Anatolia, eso significa que puedes plantar sabiendo cuánto vas a cobrar. Si eres comerciante en Constantinopla, puedes calcular tus márgenes sin que un especulador te reviente el negocio en marzo. Suena a nada, es la base de una economía que funciona. Bajo León pasó otra cosa que me gusta. Impuso aranceles proteccionistas contra los mercaderes búlgaros, subió los impuestos a sus productos para que no compitieran con los locales. Primera guerra económica en la historia de Bizancio. Nada de espadas ni catapultas, aduanas y porcentajes. Y en 907, el príncipe Oleg de la Rus se presentó con una flota ante Constantinopla. No hubo batalla, hubo negociación. En 911 se firmó el primer tratado comercial entre Bizancio y la Rus. Derechos de los mercaderes rusos en la ciudad, tarifas, normas de estancia, diplomacia pura. Pero bueno, basta de burocracia. Vamos al nieto, Basilio II. Le pusieron un apodo que da escalofríos. Bulgaróctono, matador de búlgaros. Y se lo ganó. Cuando Basilio II llegó al poder era joven y el imperio le estalló en las manos. Un aristócrata llamado Bardas Esclerón se sublevó.
Basilio mandó contra él a otro Bardas. Este se apellidaba Focas. Focas derrotó a Esclerón. ¿Problema resuelto? ¿No? No. Focas miró a su alrededor, vio que tenía un ejército victorioso y pensó, ¿por qué voy a ser general pudiendo ser emperador? Se rebeló también. Basilio se quedó sin tropas leales, y aquí hizo algo desesperado. Envió emisarios a Kiev, al príncipe Vladimir, un vikingo eslavo medio pagano que gobernaba la Rus. Vladimir aceptó ayudar, pero puso un precio que dejó a la corte de Constantinopla con la boca abierta. Quería casarse con Ana, la hermana del emperador. Una princesa porfirogénita, nacida en la cámara de Pórfido del Palacio Imperial, sangre sagrada, la nobleza más alta que existía en el mundo conocido. Entregar a una porfirogénita a un bárbaro, a un tipo que tenía 800 concubinas, según las crónicas, y que adoraba ídolos de madera. Impensable. Nunca se había hecho. Pero Basilio necesitaba a esos soldados. El trato fue, bautízate, acepta el cristianismo ortodoxo y tendrás a Ana. Vladimir se bautizó. 6.000 varegos, guerreros rusos y nórdicos, llegaron a Constantinopla y aplastaron la rebelión de Focas. Así, con una boda y un bautismo, ocurrieron dos cosas que van a marcar los siguientes 1000 años de historia. Nació el cristianismo ortodoxo ruso y nació la Guardia Varega. La Guardia Varega. Me tengo que detener aquí un momento. Era una unidad de élite formada exclusivamente por extranjeros, rusos, vikingos escandinavos, más tarde guerreros del Cáucaso, que custodiaba personalmente al emperador. La lógica era brillante en su cinismo. Un extranjero que no habla griego, que no tiene familia en Constantinopla, que no pertenece a ninguna facción, no va a conspirar contra ti. Le pagas bien, le das privilegios y su lealtad es tuya porque no tiene a nadie más. Y aquí un desvío que no me puedo callar. Harald Hardrada, un vikingo noruego que llegó a Constantinopla con unos 20 años, empezó su carrera como soldado raso en la Guardia Varega. Peleó en Sicilia, en Bulgaria, en Jerusalén. Acumuló una fortuna. Volvió a Escandinavia, se hizo rey de Noruega y en 1066 cruzó el mar para conquistar Inglaterra. Murió en Stamford Bridge, una flecha en la garganta, según las sagas, 3 semanas antes de que Guillermo el Conquistador desembarcara en Hastings. 1066, el año que lo cambió todo en las Islas Británicas, empieza con un veterano de la Guardia Varega intentando hacerse con el trono inglés. El mundo es más pequeño de lo que parece. Volvamos a Basilio. Libre de rebeldes, se giró hacia los búlgaros, y lo que hizo en 1014, en la batalla de Belasitsa, es una de las cosas más crueles que he leído sobre cualquier guerra en cualquier época. Destrozó al ejército búlgaro, capturó a 15.000 prisioneros. A todos, a los 15.000, les sacó los ojos. A todos menos a uno de cada 100, al que le dejó un solo ojo para que guiara a los demás de vuelta a Bulgaria. Imagina esa columna, 15.000 hombres ciegos, agarrados unos a otros, cruzando las montañas, guiados por 150 tuertos. Cuando el zar Samuel de Bulgaria vio llegar a sus guerreros, le dio un infarto. Murió 2 días después. Para 1018, Bulgaria había dejado de existir como estado independiente. Bajo Basilio II, Bizancio alcanzó su máxima extensión desde Justiniano, 5 siglos antes. Las edades de oro no duran, nunca duran. Basilio murió en 1025 y lo que vino fue un circo. 20 años de emperadores que subían y bajaban como en una puerta giratoria. Las hermanas Zoé y Teodora, las últimas de la dinastía macedonia, se casaban una y otra vez para mantener a alguien en el trono. Los maridos se sucedían. Uno reinaba 1 año, otro 3, otro 6 meses. Nadie gobernaba de verdad. Y en 1054 pasó algo que, visto desde fuera, parece absurdo, pero que partió el mundo cristiano en 2. Los legados del Papa viajaron a Constantinopla y depositaron una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía. El patriarca de Constantinopla quedaba excomulgado. El patriarca respondió excomulgando a los legados, portazo de los 2 lados. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se separaron. El cisma sigue vigente hoy, casi 1000 años después.
Y mientras Constantinopla se peleaba con Roma por cuestiones teológicas en las estepas de Asia Central, en lo que hoy es Turkmenistán, un pueblo nómada turco llamado los Selyúcidas iba ganando fuerza. En 1055 tomaron Bagdad. 16 años después van a estrellarse contra Bizancio en una batalla que será el principio del fin. Pero eso es la siguiente parte, y créeme, lo que viene es de las cosas más extrañas que vas a oír. Agosto de 1071. Una llanura polvorienta en el este de Anatolia, cerca de un pueblo que se llama Manzikert. Calor seco, hierba amarilla, el sol que cae a plomo sobre las armaduras. Un ejército bizantino enorme, entre 40.000 y 70.000 hombres, según la fuente que consultes, espera formado en línea de batalla. Enfrente, los Selyúcidas, turcos nómadas de las estepas de Asia Central, jinetes rápidos, arqueros a caballo. El emperador romano IV Diógenes manda personalmente las tropas, confía en la superioridad numérica, confía en la disciplina romana, confía en que esto va a ser una victoria más. No lo fue. Los selyúcidas aplicaron su táctica favorita: amagar la carga, retirarse fingiendo huir, esperar a que la línea enemiga se rompa al perseguirlos. Romano mordió el anzuelo. La retaguardia bizantina, mandada por Andrónico Ducas, un rival político del emperador, se retiró sin orden. Hay quien dice que fue traición, hay quien dice que fue cobardía. El resultado fue el mismo. El ejército se partió en dos. Los selyúcidas envolvieron el centro y Romano acabó prisionero. Primera vez en 600 años que un emperador bizantino caía en manos del enemigo. Lo trataron bien, por cierto. El sultán Alp Arslan le ofreció vino. Negociaron una tregua razonable, lo dejaron ir. Lo que le hicieron en Constantinopla fue peor. Lo declararon depuesto al instante, le sacaron los ojos con un hierro candente y lo encerraron en un monasterio. Murió poco después. La crueldad bizantina era, a veces, más eficiente que la del enemigo. Mientras tanto, los selyúcidas avanzaban por Anatolia sin que nadie los frenara, ciudad tras ciudad. En 1078 conquistaron Nicea, a 109 kilómetros de Constantinopla. Para que te hagas una idea, es como si un ejército enemigo tomara Toledo y tú estuvieras en Madrid. Ves el humo desde la ventana. Bizancio necesitaba un milagro, y lo que llegó fue Alejo. Alejo. Primero Comneno subió al trono en 1081, por la vía habitual, golpe de estado, pero resultó ser un gobernante capaz, y tuvo una idea que a cualquier emperador anterior le habría parecido una humillación: pedir ayuda a Occidente, al Papa, a esos latinos que Constantinopla llevaba siglos mirando por encima del hombro. El Papa dijo que sí, y en 1096 arrancó la primera cruzada. Decenas de miles de caballeros, franceses, normandos, flamencos, alemanes, se pusieron en marcha hacia Oriente, oficialmente para liberar el Santo Sepulcro de manos musulmanas, extraoficialmente por tierras, por títulos, por botín, por aventura, por escapar de las deudas que tenían en casa. Motivos había para todos los gustos. Alejo tenía un plan claro: usar a los cruzados como mercenarios de lujo, que peleen contra los selyúcidas, que recuperen las ciudades de Anatolia y que me las devuelvan. Fácil. Los cruzados efectivamente expulsaron a los selyúcidas de Nicea y se la entregaron a Alejo. Hasta ahí, perfecto. A partir de ahí, nada salió como estaba previsto. Tras tomar Antioquía, los cruzados fundaron sus propios reinos: Antioquía, Edesa, Trípoli, Jerusalén. 4 estados cruzados que no pensaban devolver nada a nadie. Alejo se quedó con cara de tonto. Empezó un juego a 3 bandas: Bizancio, Cruzados y Emiratos Musulmanes, donde todo el mundo peleaba con todo el mundo, firmaba alianzas que duraban un trimestre y se traicionaba al menor descuido. Política en estado puro. Aquí hago una pausa para recordar dónde estamos en esta historia. Empezamos con un hombre sin corona peleando en las calles de Constantinopla en 1453. Hemos pasado por la fundación, por Justiniano, por los árabes, por la iconoclasia, por la Edad de Oro Macedonia. Estamos en las cruzadas y lo que viene a partir de aquí es la pendiente descendente. 1453 ya no queda tan lejos. Pero antes de la caída, Bizancio tuvo un último espasmo de grandeza. El hijo de Alejo, Juan II, y sobre todo su nieto, Manuel I Comneno,
devolvieron al imperio una agresividad militar que no se veía desde Basilio II. Manuel era de los que lideran desde el frente. Hay una escena que lo retrata. Sus tropas asediaban una ciudad y nadie se atrevía a acercarse a las murallas. Manuel desmontó, cogió su lanza y la clavó en la puerta de la ciudad. Un gesto absurdo, suicida casi, que funcionó. Sus soldados lo siguieron. Conquistó Croacia, conquistó Dalmacia, obligó al príncipe cruzado de Antioquía a salir de su propia ciudad descalzo y con una soga al cuello, la máxima humillación pública. Parecía que Bizancio estaba de vuelta. No lo estaba. Manuel peleaba en demasiados frentes a la vez: húngaros, selyúcidas, normandos, cruzados, serbios, y la hacienda no daba. Es el problema de siempre. Puedes ganar batallas y perder el imperio si no te salen las cuentas. Y ahora necesito hablarte de Andrónico, porque Andrónico Comneno es, posiblemente, el personaje más disparatado de toda la historia bizantina. Y la competición es dura. Primo de Manuel, guapo, alto, encantador, políglota, mujeriego compulsivo. Conspiró contra el emperador cuando tenía 20 y pocos. Fracasó. 4 años de cárcel. ¿Y qué hizo en la cárcel? Excavó un agujero bajo el suelo de su celda. Cuando los carceleros entraban a revisarla, Andrónico se metía en el agujero y los carceleros veían una celda vacía con el catre deshecho. Pasaron de buscarlo. Le metieron a su mujer como compañera de celda, seguramente para controlarlo mejor. Andrónico salía del agujero por las noches. Su mujer se quedó embarazada. Los carceleros no entendían cómo. Se fugó. Lo atraparon. Se volvió a fugar, y esta vez el truco fue genial. Clavó un palo en el suelo del patio, le colgó encima su capa y su gorro. Desde lejos pareció un hombre de pie, aliviándose. La guardia esperó a que terminara. Andrónico ya llevaba media hora de ventaja. Lo que siguió es un itinerario que parece sacado de una novela de aventuras escrita por alguien con mucha imaginación y poco sentido de la verosimilitud. Fue a la Rus, a la corte del príncipe de Galicia, volvió a Bizancio, se fue a Antioquía, donde tuvo un romance con la hermana de la esposa del emperador, o sea, la cuñada de Manuel. De ahí a Jerusalén, donde el rey cruzado le regaló la ciudad de Beirut entera. ¿Por qué? Carisma. No hay otra explicación. De Beirut a Damasco, de Damasco a Bagdad, de Bagdad a Georgia. En cada sitio lo recibían como si fuera una estrella de cine. Le daban dinero, alojamiento, tropas. Al final, un emir musulmán le cedió una ciudad fortificada desde la cual Andrónico se dedicó a saquear territorio bizantino. Su propio imperio. Lo excomulgaron, lo capturaron. Salió descalzo, con una cadena al cuello. Se arrodilló ante Manuel. Lloró. Se arrepintió. Manuel lo perdonó. Porque así funcionaba Bizancio. Podías hacer cualquier cosa si llorabas lo suficiente ante el emperador correcto. Cuando Manuel murió, su heredero era un niño. Andrónico galopó hasta Constantinopla, se proclamó regente, se ganó al pueblo con promesas de justicia y una vez que tuvo el poder, estranguló al niño con la cuerda de un arco. Se sentó en el trono. Su reinado duró 3 años. Bajo su mandato, la muchedumbre de Constantinopla organizó un pogromo contra los latinos residentes en la ciudad. Quemaron las iglesias católicas, mataron a los sacerdotes, vendieron como esclavos a 4.000 europeos. Los venecianos, los genoveses, los pisanos, todos los que comerciaban en Constantinopla, vieron cómo saqueaban sus casas y sus almacenes. Europa tomó nota. Ya llegaría el momento de devolvérsela. Y le llegó a Andrónico I. Estalló un motín. Lo sacaron del palacio a rastras. Le arrancaron la barba mechón a mechón. Le rompieron los dientes. Le cortaron una mano. Le sacaron un ojo. Lo subieron a un camello y lo pasearon por la ciudad hasta el hipódromo. Ese mismo hipódromo donde 30.000 personas habían muerto en la revuelta de Nika siglos atrás. Lo torturaron durante horas. Lo que quedó del cuerpo fue arrojado a la cloaca. Así acabó el último Comneno en el trono de Bizancio.
Y lo que viene después, lo que los europeos van a hacerle a Constantinopla como venganza por ese pogromo, será peor que cualquier cosa que los turcos o los árabes hicieran jamás. Los cruzados eran aliados, correligionarios, cristianos que venían a luchar contra el Islam. Eso es lo que cualquier habitante de Constantinopla habría dicho en 1100. Un siglo después, esos mismos correligionarios van a destruir la ciudad con una brutalidad que ni los árabes ni los persas se habían permitido. ¿Cómo se llega a eso? Se llega con la peor dinastía que Bizancio tuvo en más de 1000 años de historia, los Ángelos. Isaac II Ángelo subió al trono e hizo algo que resume a toda la familia. Subió los impuestos para pagarse su propia boda, no para financiar el ejército, no para reparar murallas, para la fiesta. Los búlgaros, hartos de impuestos, se sublevaron. Isaac perdió Bulgaria. Su hermano mayor, Alejo III, vio la oportunidad. Le sacó los ojos a Isaac y se quedó con el trono. El ciego Isaac y su hijo Alejo IV huyeron y fueron a buscar a los únicos que podían ayudarles, los cruzados que, en ese momento, estaban preparando la Cuarta Cruzada con destino a Jerusalén. Les prometieron montañas de oro, 200.000 marcos de plata, la reunificación de las iglesias, 10.000 soldados para la cruzada. Todo mentira. El tesoro imperial llevaba años vacío, pero los cruzados necesitaban dinero, y Venecia, que financiaba la flota, necesitaba eliminar a su rival comercial. Las cuentas cuadraban para todos, menos para Constantinopla. El 12 de abril de 1204, 30.000 cruzados atacaron la ciudad, 70.000 defensores detrás de las murallas más famosas del mundo, y los cruzados ganaron. ¿Cómo? Los venecianos habían estudiado el fuego griego, esa arma secreta que mencionamos antes, la que ardía sobre el agua. Forraron las proas de sus barcos con cuero mojado en vinagre. Los chorros de fuego resbalaban sin prender. Cubrieron los mástiles con enrejados de vid trenzada. Los recipientes incendiarios que les lanzaban rebotaban y caían al mar. El arma que había salvado a Constantinopla de los árabes resultó inútil contra gente que había tenido un siglo para estudiarla. La ciudad cayó. Y lo que pasó dentro es algo que quiero contar con calma, porque creo que es el momento más negro de toda esta historia. Los cruzados entraron a caballo en Santa Sofía, a caballo, en la iglesia más sagrada del mundo ortodoxo, donde se habían coronado emperadores durante 900 años. Saquearon los íconos, arrancaron las joyas de los altares, rompieron las reliquias. Subieron prostitutas al trono del patriarca. Un caballero cruzado escribió después que los tesoros saqueados eran tantos que no cabrían en 40 ciudades. Los monjes de los monasterios fueron torturados para que revelaran dónde escondían el oro. A los ciudadanos los mataban en las calles por un anillo o por unas botas. Bibliotecas enteras ardieron, manuscritos griegos que llevaban siglos copiándose, perdidos para siempre. Cristianos contra cristianos. Correligionarios destruyendo la capital del mundo ortodoxo. Venecia se llevó los 4 caballos de bronce que todavía puedes ver en la fachada de San Marcos, robados de Constantinopla aquel abril de 1204. Sobre los escombros surgieron pedazos. Los cruzados montaron un llamado Imperio Latino en Constantinopla, un estado chapucero que nunca controló más que la ciudad y sus alrededores. Los comnenos supervivientes fundaron el Imperio de Trebisonda junto al Mar Negro, un reino pequeño y aislado. Y en Anatolia Occidental, un noble llamado Teodoro Láscaris fundó el Imperio de Nicea. Nicea, una ciudad a 109 kilómetros de Constantinopla, la misma que los selyúcidas habían tomado y los cruzados habían devuelto un siglo antes. Ahora era el refugio de los bizantinos expulsados de su propia capital. Teodoro Láscaris no era un hombre refinado. Hay un episodio que lo define. En plena batalla contra los turcos, cayó del caballo, se levantó con espada en la mano y mató al sultán turco de un tajo. No en una carga de caballería gloriosa, tirado en el polvo, sucio, sangrando, a pie. Así empezó el estado que iba a resucitar Bizancio. Pero el que de verdad construyó algo fue su yerno, Juan III Vatatzes,
Y aquí hay una anécdota que a mí me parece preciosa. Vatatzes gobernó con austeridad, prohibió a las élites comprar artículos de lujo extranjeros, reorganizó la agricultura, controló el gasto. Un año, con los ingresos de la venta de huevos de las granjas imperiales, huevos, nada más, le compró una corona de oro a su esposa. Se la regaló diciéndole que la había pagado con trabajo honrado, no con impuestos arrancados al pueblo. El imperio de Nicea, con su corona pagada con huevos, se convirtió en el estado más sólido del Mediterráneo oriental. En 1259, la regencia del heredero menor de edad de Nicea recayó en un militar llamado Miguel Paleólogo, un tipo brillante, ambicioso y que había jurado 2 veces sobre la Biblia que no aspiraba al trono. Las 2 veces mintió. Miguel hizo algo inteligente. En vez de pagar al ejército solo con dinero, asignó pagas a las familias de los soldados. Si tú estabas en el frente, tu mujer y tus hijos cobraban. La tropa lo adoraba. Sus hombres fueron tomando las fortalezas alrededor de Constantinopla, una a una. Cortaron las rutas comerciales. En la capital latina empezó a faltar de todo, incluida leña. Los habitantes arrancaban las vigas y los marcos de las ventanas de los edificios antiguos para hacer fuego. 1000 años de arquitectura quemados para calentarse en invierno. Y en agosto de 1261 ocurrió algo que parece inventado. Un general de Paleólogo avanzaba hacia Constantinopla con un destacamento pequeño. Iba de reconocimiento, no de conquista. Un comerciante griego se le acercó y le dijo: «No hay tropas en la ciudad. Los cruzados se han ido a atacar una isla». Esa noche, los griegos abrieron las puertas. El emperador latino Balduino II y los venecianos subieron a sus barcos y huyeron. Constantinopla, perdida 57 años antes, había vuelto, casi por accidente. Pero la ciudad que recuperaron era un fantasma. De 500.000 habitantes quedaban 50.000, una décima parte, como si Madrid se quedara con la población de Alcobendas. Y Miguel Paleólogo demostró rápidamente que era tan bizantino como cualquiera de sus predecesores. Al heredero menor de edad al que debía proteger, le sacó los ojos. El patriarca lo excomulgó. Paleólogo destituyó al patriarca, ofreció al papa la unión de las iglesias, católicos y ortodoxos juntos otra vez. En Constantinopla, los que se oponían a la unión fueron ejecutados. La unión no cuajó de todas formas. Nunca cuajaban. Lo que vino después fue una caída a cámara lenta que duró casi 200 años. El nieto de Miguel derrocó a su padre. En el banquete de coronación, los platos eran de barro, no quedaba oro. Las coronas llevaban cristales de colores en vez de piedras preciosas. En 1348 llegó la peste negra. Los genoveses se apoderaron de Gálata, el barrio de enfrente, al otro lado del Cuerno de Oro, y Bizancio no pudo echarlos. Un emperador viajó a Roma para besarle la mano al papa y pedir ayuda. A la vuelta, los venecianos lo arrestaron, por moroso. Le debía dinero y no podía pagar. Su propio hijo lo rescató vendiendo todo lo que encontró. Los turcos otomanos iban tragándose lo que quedaba. Macedonia, Bulgaria, Tesalónica, todo cayó. El emperador de Bizancio pagaba tributo al sultán, 30.000 hiperpiros al año, que eran prácticamente todos los ingresos de la ciudad. Bizancio se había reducido a Constantinopla, un puñado de castillos en el Peloponeso y unas islas sueltas. Un imperio que en su mejor momento gobernó desde España hasta Mesopotamia, ahora cabía en un mapa del tamaño de un folio. ¿Te acuerdas de las calzas carmesí? ¿Del hombre sin corona peleando en las calles al amanecer? Estamos a punto de llegar ahí. ¿Te acuerdas de las calzas carmesí? Al principio del video te hablé de un hombre sin corona que peleaba en las calles de Constantinopla al amanecer. Entonces no sabías quién era. Ahora sí. Ahora sabes que detrás de ese hombre hay 94 emperadores, 1000 años de murallas que no cayeron, patriarcas degollados, generales leales y generales traidores, una peste que mató a 1/3 de la población, íconos que se veneraban y se rompían, cruzados que vinieron como aliados y se quedaron como saqueadores, una corona pagada con huevos y una guardia de vikingos.
Vamos a cerrar el círculo. Constantino XI. Paleólogo, por parte de madre, Dragaces, hijo de una princesa serbia, llegó a Constantinopla el 12 de marzo de 1449, en un barco catalán de todos los barcos posibles. Subió al trono de un imperio que ya no era un imperio, la ciudad medio vacía que ya conocemos, barrios enteros abandonados, casas derrumbándose, huertos donde antes había palacios, la sombra de una sombra. Faltaban 4 años. En la primavera de 1453, el sultán otomano Mehmed II tenía 21 años, era joven, ambicioso, obsesionado con Constantinopla desde niño. Reunió un ejército de entre 80.000 y 100.000 soldados frente a las murallas. Defensores, 10.000. 8-1, siendo generosos con las cifras. Mehmed envió una carta a Constantino. Venía a decir: evacuad la ciudad, no tocaremos a nadie, os doy mi palabra. Los consejeros de Constantino le suplicaban que aceptara. Era la opción racional, pero circulaba una profecía. El último emperador de Constantinopla sería un Constantino, hijo de una Helena. El primero fue Constantino, hijo de Helena. Este era Constantino, hijo de Helena. La profecía se estaba cumpliendo sola. Una noche, un resplandor extraño rodeó la cúpula de Santa Sofía, probablemente un fenómeno eléctrico, fuego de San Telmo o algo parecido. La gente lo interpretó como una señal del cielo. Constantino se negó a marcharse. Hay una frase que le atribuyen las crónicas: ¿de qué le sirve la vida a un emperador que no tiene imperio? El asedio duró 53 días. Los turcos traían artillería, algo relativamente nuevo en los asedios de la época. Un maestro armero húngaro llamado Orbán había fabricado un cañón enorme. Orbán, por cierto, le ofreció sus servicios primero a Constantino. Constantino no tenía dinero para pagarle. Orbán se fue con Mehmed. Así de simple. El arma que destruyó las murallas de Constantinopla pudo haber sido un arma defensiva, si hubieran tenido para pagar al artesano. Las murallas, esas murallas de Teodosio II que habían aguantado 10 siglos, empezaron a desmoronarse bajo los cañonazos. Pero los habitantes las reconstruían por la noche. Cada mañana los turcos bombardeaban, cada noche los constantinopolitanos apilaban piedras, madera, tierra, lo que encontraran. Los turcos rellenaban los fosos, los defensores los volvían a abrir. Un disparo certero de los artilleros genoveses reventó el cañón de Orbán. Las piezas volaron y mataron a varios de sus propios operarios. Barcos con grano forzaban el bloqueo marítimo para alimentar a la ciudad. Había esperanza, poca, desesperada, pero la había. Y Mehmed hizo lo que nadie había hecho nunca. La entrada al Cuerno de Oro, la bahía interior que protegía Constantinopla por el norte, estaba cerrada con una cadena enorme tendida de orilla a orilla. Ninguna flota podía pasar. Llevaba siglos funcionando. Mehmed ordenó sacar sus barcos del agua en la costa del Mármara, construir carretas de madera, enganchar bueyes y arrastrar las naves por tierra, colina arriba, colina abajo, rodeando Gálata, hasta meterlas en el Cuerno de Oro por detrás de la cadena. Entre 30 y 50 barcos cruzaron por tierra, una locura logística que funcionó. La ciudad quedó rodeada por todos los flancos. El 28 de mayo de 1453 se abrieron las brechas definitivas en el lado de tierra. La táctica de Mehmed fue despiadada. Primero mandó oleadas de prisioneros, serbios, húngaros, croatas, capturados en campañas anteriores. Carne de cañón. Su función era agotar a los defensores, gastar sus flechas, cansar sus brazos. Después entraron los genízaros, la infantería de élite otomana. Constantino se arrancó las insignias imperiales, el manto, la corona, lo que quedara. Se quedó con las calzas carmesí en los pies, el único rastro de púrpura que conservó. Y se lanzó a pelear en las calles, cuerpo a cuerpo, como un soldado más. Su cadáver fue identificado, según los relatos, solo por esas calzas. La cabeza no apareció jamás. Hay quien dice que Mehmed la exhibió. Hay quien dice que nadie la encontró. La versión que prefieras. El 29 de mayo de 1453, Mehmed II entró en Constantinopla.
Las crónicas turcas curiosamente señalan que la destrucción fue menor que la que causaron los cruzados en 1204. A muchos defensores los perdonaron, a otros les ofrecieron convertirse al Islam. Mehmed recorrió la ciudad, entró en Santa Sofía, se quedó un rato en silencio. Según un cronista murmuró un verso persa sobre la fugacidad de los imperios. 1123 años de historia habían terminado, pero las leyendas, como siempre, sobrevivieron a los hechos. Que unos ángeles sacaron a Constantino de la batalla y lo convirtieron en una estatua de mármol, dormida bajo tierra, esperando el momento de despertar. Que el último monje de Santa Sofía, cuando los genízaros entraron en la iglesia, se fundió con el muro, y que si pegas la oreja a la piedra, todavía se oye el susurro de su oración. Y mi favorita, que un vecino de Constantinopla estaba friendo pescado cuando alguien le gritó: «¡Los turcos están en la ciudad!». El vecino contestó: «Antes saltará este pez de la sartén que caerá Constantinopla». Y el pez saltó, cayó al agua y se fue nadando. Dicen que cuando Constantinopla vuelva a ser griega, el pez saltará de vuelta a la sartén y terminará de freírse. Unas semanas después, la noticia llegó a Europa. En Venecia hubo duelo. Habían muerto marineros venecianos en la defensa. El resto del continente recibió la nueva con indiferencia. Todos sabían que era cuestión de tiempo. Nadie había levantado un dedo para evitarlo. Pero el legado no se apagó con las murallas. La última princesa bizantina, Sofía Paleóloga, sobrina de Constantino XI, huyó a Roma después de la caída. Creció allí, bajo protección papal. Cuando el gran príncipe de Moscú, Iván III, enviudó y buscó esposa, Roma vio la oportunidad de extender la influencia católica sobre la Rus. Le enviaron a Sofía. Lo que Roma no calculó fue que Sofía tenía ideas propias. Nada más pisar la primera ciudad rusa, se persignó al modo ortodoxo. Del catolicismo no volvió a acordarse. Se casó con Iván III. Le dio entre 7 y 9 hijos. Firmaba sus cartas presentándose, antes que nada, como princesa de Bizancio. El águila bicéfala que Rusia lleva en su escudo es, según una de las versiones, el emblema de los Paleólogo, el escudo de la familia de Sofía. Moscú se proclamó la tercera Roma. La primera fue Roma, la segunda Constantinopla, la tercera Moscú, y la cuarta, decían, no existirá jamás. 94 emperadores, 1123 años, un imperio que conservó los textos griegos y romanos mientras Europa occidental los olvidaba, que dio al mundo un código legal que todavía hoy se estudia en las facultades de Derecho, que envió a Cirilo y Metodio, por orden del emperador Miguel III, a inventar un alfabeto para los eslavos, que detuvo la expansión árabe sobre Europa durante 3 siglos, y que al final no cayó porque el enemigo fuera demasiado fuerte. Cayó porque, en vez de pelear contra sus adversarios, se peleó consigo mismo, una y otra vez. Desde Arcadio hasta los Paleólogo, desde la primera intriga de palacio hasta la última moneda de barro. El primer Constantino, hijo de Helena, fundó la ciudad. El último Constantino, hijo de Helena, murió en ella. ¿Habría bastado una sola decisión distinta para que todo cambiara? No lo sé, pero a veces me lo pregunto. Y hasta aquí, 1123 años en un vídeo. Si habéis llegado hasta el final, os lo digo de corazón. Gracias. Esto ha sido un viaje largo y haberlo compartido conmigo significa mucho. Si os ha gustado o si habéis aprendido algo que no sabíais, dadle al like. Y si todavía no estáis suscritos, es el momento. Se vienen más vídeos de historia como este, igual de largos e igual de intensos. Y os dejo con una última pregunta. La leyenda dice que Constantinopla volverá a ser griega, y cuando eso pase, el pez que saltó de la sartén en 1453 volverá a ella y terminará de freírse. ¿Creéis que las leyendas nacen para consolar o para mantener viva una esperanza real? Contadme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente. Cuidaos.